Bien, bueno, pues continuamos en Tierra de Sueños. Les voy a hablar de algo que tiene que ver con nuestra sociedad de consumo. En esa sociedad de consumo entra absolutamente de todo, entran valores. No hablo de los valores personales, hablo de los valores económicos, ¿verdad? Hablo de hipotecas, hablo de bancos, hablo de créditos, hablo de estamentos financieros, de cómo está nuestra economía y cómo podemos llegar a final de mes sin problemas, sin agobios. Pero hablamos de todo esto, se habla en todos los medios de comunicación, pero creo que el ciudadano de a pie no está del todo, y permítanme ustedes la expresión, no estamos del todo bien informados si hay cláusulas abusivas en los contratos, si no los hay, si hay formas o maneras de solucionar ciertos problemas que nos van a ayudar a llegar a final de mes y además a vivir con más paz y con más tranquilidad. Les ruego que sigan ustedes muy atentos a las explicaciones que nuestro siguiente invitado nos va a dar en este programa de Tierra de Sueños, porque no se van a quedar ustedes fuera de juego, todo lo contrario, van a estar dentro y se van a dar cuenta de la implicación que todos tenemos o que tiene la sociedad en el problema que hoy les paso a presentar. ¿Cómo gestionar, por ejemplo, jurídicamente nuestras deudas? Este sería el gran título que hoy les podemos ofrecer. Y lo vamos a hacer con don Javier López, que es director de Área Jurídica Global, que ya se encuentra en este plató. Don Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Cuando yo conocí Área Jurídica Global y usted me explicaba en radio el trato, el planteamiento, lo que vienen a hacer, yo dije, lo tenemos que proyectar y traerlo a la televisión, porque todo el mundo que tiene una hipoteca, todo el mundo que tiene un préstamo, se ha leído esa letra pequeñita, está al corriente de verdad lo que está pagando, lo que ha firmado, don Javier. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que es imposible que todo el mundo esté al corriente de lo que firma, teniendo en cuenta que, según normativa europea, cualquier contrato con una letra de menos de 1,5 milímetros ya es un contrato abusivo y es nulo, por en cuanto no ha tenido la letra un tamaño suficiente para su lectura. Y haría falta para leer un contrato de tarjeta de crédito, que repito, la letra es tan pequeña que es... pues haría falta media hora y todo el mundo firma una tarjeta de crédito en la propia gasolinera donde se la ofrecen, en 2 minutos o menos, o en segundos, firme usted aquí, aquí y aquí, porque tienes que poner el gasoil y sacar el coche para que entre otro vehículo, ¿no? O sea, sí, difícilmente alguien se lee todas las cláusulas, primero porque no harían falta unas gafas de triple aumento, y segunda porque si alguien lee con claridad, primero también tiene que saber interpretarlo. Vería que las condiciones, en la gran mayoría de ellas, son muy abusivas. Muy abusivas. ¿El ciudadano es consciente de ese abuso por parte de entidades financieras e incluso bancarias? A mi entender, no. Lo sabes una vez que estás dentro del sistema, porque te dicen que una tarjeta tú pides un dinero y luego tienes que devolverlo, lógicamente, eso todos lo entendemos. Lo que no te dicen es que el interés que ponen es muy superior. Es que es increíble, porque es normativa europea en materia de protección del consumidor. Todas las sentencias, cuando se demandan a entidades financieras por préstamos abusivos, especialmente en tarjetas de crédito, se ganan todos los juicios. Es decir, los jueces entienden que cualquier préstamo por encima del 10% de interés, 2,5 veces por encima del valor del dinero, que se establece en un 4%, se puede entender que es un crédito abusivo. ¿Por qué es abusivo? Ejemplo, tenemos un cliente que le han dejado 5.000 euros y le dejan pagar 50 euros al mes de cuota. Pagando 50 euros al mes de cuota, el cliente tardará 45 años en amortizar el préstamo. Pues, ¿qué le diré más? Pagando 47, nunca jamás amortiza, porque paga mensualmente menos que el interés que le genera. Con lo cual, hay clientes que están en anatocismo. Quiere decir que está pagando y cada año debe más. O hay gente que está pagando la tarjeta y dice, oye, pero llevo pagando 15 años, me dejaron 10.000 y aún debo 9.000. Pues sí, igual tiene usted que estar 50 años pagando, porque el interés es tan abusivo que le cobran interés de interés y una vez que estás dentro de la tarjeta de ese préstamo no puedes salir. ¿Y cuál es la solución? Pedir más dinero para pagar la cuota, para seguir adelante, y vas entrando en una vorágine de créditos. En una rueda. Claro, y no olvidemos que un crédito al 24 y pides otro al 24 para pagar al del 24, lo estás pagando al 48. Y luego pides uno al 24 para pagar el del 24, que paga el del 24, ya estás en el 60 y tantos. Y al final es una rueda imposible de parar, como no sea demandar a la entidad o acogerse a la ley de segunda oportunidad, bueno, buscar mecanismos legales jurídicos
para solucionar ese problema. ¿Esta ley de la segunda oportunidad exactamente qué es? ¿De qué trata? Es una ley de quiebras, igual que hasta el año 2015 las empresas podían presentar una suspensión de pagos, la antigua suspensión de pagos, luego el concurso de acreedores. Pues desde el año 2015 Europa prevé que las personas físicas, ya sean autónomos o trabajen para terceros, también pueden presentarse en quiebra. Te presentas en quiebra y se cancelan tus deudas, canceladas sin pagarlas, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, que podemos comentarlos, ¿sí?, que cumple el 99,9% de la población. Por ejemplo, que no se sabe además. Claro, por ejemplo, no haber entrado en quiebra en los últimos 10 años, pues hace 10 años no había ley, no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, muy bien, que la deuda no supere los 5 millones de euros. Si supera los 5 millones de euros no puedes entrar. La mayoría de españoles no tenemos deudas por ese capital, ¿verdad? Un mínimo de 2 acreedores, tienes que deber a 2 personas. Hay quien viene y dice, es que debo una tarjeta de crédito solo, o una hipoteca solo. Ya, pero a usted le ha prestado dinero su cuñado y usted le debe 1.000 euros. Sí, es verdad, con un documento que diga a su cuñado que le debe 1.000 euros y usted lo acredite, ya tenemos 2 deudas, ¿no? Y luego, estos son los requisitos mínimos para entrar. Ahora bien, sí que es cierto que no encaja en esta ley todos aquellos que tengan o una vivienda libre de cargas o una vivienda, ejemplo, un señor con una vivienda valorado en 500.000 euros, que tenga una hipoteca de 50.000, pues es lógico que el administrador concursal nos diga que venda el inmueble porque ahí tiene liquidez para pagar. Claro, que lo venda, claro. Pero todo aquel que aun vendiendo su casa no pagaría o pagaría justo la hipoteca, aun teniendo vivienda, puede entrar en ley de segunda oportunidad. Y aquellos que viven de alquiler, que no tienen propiedades, pues razón de más. O sea, el 90% de la población... Pues es su empresa y usted estará haciendo amigos en las entidades financieras y bancarias. Bueno, siempre digo que nosotros siempre vamos a favor de, nunca en contra de nadie, vamos a favor del consumidor y tenemos que defender los intereses del consumidor. Es cierto que los directores generales con los que hablamos de las entidades todos los días, bueno, ellos mismos agachan a veces la cabeza cuando ven un crédito firmado muy por encima de lo que marca la ley. Porque es lo que digo, parece imposible. Yo entiendo que el cliente final no entienda que habiendo un Banco de España, como hay, unos mecanismos legales, ¿no?, que autorizan, supuestamente autorizan esos créditos, ¿cómo permite el gobierno que hayan créditos abusivos? Sería tan sencillo como obligar a las entidades a que no cometan estas... ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen. Pues prefieren que vayan al juzgado y que demande uno a uno. El gobierno... Parece ser, tampoco lo dirán públicamente, le interesa que fluya el dinero, le interesa que el cliente final tenga dinero para comprar, para que la economía surja, y si ahora mismo obligan a los bancos a poner intereses no usurarios, pues no fluiría el dinero. La gente necesitaría comer, más gente se manifestaría y pediría explicaciones de qué hacen los gobernadores con los dineros que gobiernan. Claro, habría menos paz social, con lo cual... toma pan y dime tonto, pero sí, permitimos que haya dinero y el que vea que no puede salir o se asesore profesionalmente, que demande. Se calcula que solo demanda 1 de cada 100.000 personas a los bancos. Con lo cual, los otros 99.000, claro, reciben luego una herencia y con ese dinero pagan las deudas que tenían, que son todas abusivas, o venden una vivienda y con ese dinero tienen que pagar todos los abusos que hay, o a alguno le toca la primitiva, o en fin. Al final del recorrido, el que más y el que menos, por la evolución de la ciudadanía española, hay alguna herencia. Antes era cada vez más difícil tener una herencia que cobrar, pero una pequeña herencia, y muchas veces esa herencia sirve para pagar deudas totalmente abusivas que se hubieran podido paralizar antes de pagarlas. Claro, porque cuánta gente lo ha perdido absolutamente todo por un préstamo que se ha ido acumulando. Claro, pero no solo todo, aún le queda una deuda. O sea, no es que digas, lo he perdido todo. No, lo pierdo todo, pero el día de mañana, cuando tenga dinero, me vuelven a embargar porque tengo una anotación de embargo o tengo una sentencia de embargo de 100.000 euros más. Se han quedado en mi casa y yo me he quedado deuda. El día que tenga una nómina, me embargan, con lo cual no puedo tener ni nómina. Así hay muchísima gente. La normativa europea es muy estricta. El 100% de personas que tengan una deuda, que lo hayan perdido todo, pueden cancelar esa deuda con ley de segunda oportunidad. Es otro target de cliente. Entregué la casa y yo me quedo una deuda. Todas esas personas pueden cancelar su deuda por ley. No puede quedar una deuda remanente, no puede. ¿Cómo que esto no ha salido más no sé, en la palestra, que los medios de comunicación que lo den a conocer? Parece increíble. Existe una posibilidad que en un medio de comunicación donde hay 17 anuncios de bancos, ese medio de comunicación no dé información negativa para los bancos. Tiene su lógica, ¿eh? Claro, ya lo entiendo. Tiene su lógica. Tengo un cliente que es un X bancos, ¿no?, dentro de esta cadena nacional.
¿cómo voy a permitir que se hable en el contra? El director general del medio igual recibe una llamada y decir, oye, no me potencies esto porque retiro la publicidad. Que no estoy diciendo que suceda, pero bueno, pues hay muchas posibilidades que así sea. Por eso yo le decía que está usted generando buenos amigos dentro de la banca. Muchos amigos que no pueden pagar sus deudas. Y sobre todo muchos amigos que nos recomiendan y nos llaman. Piensa que claro, ahora mismo hay unos 5.000, tenemos más de 100 oficinas en toda España y hay unos 5.000 abogados que nos recomiendan como expertos en deudas. Como aquel señor que va al médico generalista, al médico de cabecera, el médico le analiza, le dice, oiga, usted tiene un problema grave de corazón, vaya usted a un cirujano cardiovascular. Y recomiendan al superespecialista. Nosotros nos recomiendan muchísimos despachos como el superespecialista en deudas. Sabemos muchísimo, porque es nuestra labor, de muchísimos años, en deudas. Quizás en otras ramas del derecho, lógicamente no somos tan especializados, pero en deudas no es por presumir, pero nadie sabe más que nosotros, ni tiene tanta capacidad por experiencia, con más de 58.000 clientes, en analizar a un cliente, sentarnos con él, ver si su deuda es abusiva o no, cómo se puede cancelar, cómo se puede renegociar. Hay gente que debe dinero al banco y que aún le tiene que devolver el banco dinero al cliente, porque todos esos abusos se contabilizan económicamente y el banco les debe más sin él saberlo que lo que el banco le reclama. Señor López Javier, yo no sé si estamos al corriente, pero una persona que está hipotecada, tiene la casa hipotecada, se queda sin trabajo, no puede hacer frente a la hipoteca. Para empezar, permíteme, todas las hipotecas en España, dicho por Europa, son abusivas. Hay una media de 32 cláusulas abusivas. Una media. Por eso el Gobierno, desde el año 93, que es normativa europea en materia de protección del consumidor, normativa 9313, desde el año 93 se debería haber cumplido una serie de requisitos de obligado cumplimiento y el Gobierno español, a fecha de hoy, no los ha hecho. Últimamente han cambiado la hipoteca, han puesto una serie de medidas que todavía no cumple, pero por lo menos se acerca más al cumplimiento, pero actualmente cerca del año 2020, cuando esto era del año 93. Y todas las hipotecas son abusivas, con lo cual hay una media en todas las hipotecas, estén pagando o no, una media de 3.000 euros que reclamar por hipoteca en España. ¿Y eso qué significaría entonces? Pues que el banco ya tiene que provisionar, hay una serie de gastos que ya ha dicho el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son abusivos, incluso pagando la hipoteca tienen que devolverte una cantidad de dinero importante, las cláusulas suelo, si las hubiere, comisiones de apertura, bueno, hay que analizar una por una todas las cláusulas, la comisión de devolución por un recibo devuelto, te están cobrando una comisión de reclamación mínima de 30 euros, eso es abusivo, hay que devolverlo, las comisiones de mora no pueden superar, según el Tribunal Supremo, 2 puntos por encima del ordinario. Si el ordinario es el 3, no puede ser más del 5. La mayoría de hipotecas en España tienen cláusulas abusivas al 29. Todo lo que nos ha cobrado de más el banco nos lo tiene que devolver. Y hay veces que es más de lo que nos queda por pagar. Lo decía persona que se queda en el paro, no tiene posibilidades económicas de seguir pagando su hipoteca. ¿Sí? Hasta ahora el banco le retira la casa, se la queda al banco y tiene que seguir uno pagando, además, casi claro, por antes, ley, como digo, el que la hipoteca. Le retira al banco, el banco para retirar la casa tiene que poner una demanda en el juzgado y es el juez el que lo permite. Sí. Ahí ya empezamos a ganar. Cuando presentamos normativa europea en los juzgados, estamos consiguiendo, gracias a Dios, con normativa europea, que se paralicen el 100% de demandas en los juzgados. Porque no puede haber un vencimiento anticipado, el banco, lo dice Europa, no puede decir que porque lleve usted 3 meses con la cuota impagada, lo dice la cláusula sexta bis de la hipoteca, por algún impago o por 3 cuotas impagadas, le podré pedir el 100% de la deuda contraída. Y no es así. Y la gran mayoría cuando el banco demanda en una ejecución hipotecaria, en el 100% de los casos hay cláusulas abusivas en esa hipoteca que firmó el cliente, que nos sirven para paralizar el proceso en los juzgados. De hecho, incluso si el cliente estuviera en rebeldía procesal, que no tenía abogado, ni de oficio ni privado, los jueces en España, ya nos dicen claramente, deberían analizar si hay cláusulas abusivas de oficio, y muchos tampoco se han hecho. Hasta el año 2018 tampoco se hacía, y todavía hay jueces que le dan la razón al banco cuando no se persona el deudor. Y dice Europa que ahí incluso se podría poner demandas al gobierno español porque los jueces no están haciendo las labores en estos casos de transparencia, vigilancia y... Poderoso caballero es don dinero, poderoso caballero es don dinero, don Javier. Claro, uno piensa, bueno, me interesa, yo llamaré, ahora vamos a poner el teléfono de área jurídico global para que todos aquellos que estén con una hipoteca o que tengan un problema de liquidez y demás, ahí lo tenemos en el teléfono, puedan llamar y pedir un poquito de información. Claro, el banco no nos va a ayudar, es más, claro.
Vamos al banco y el director del banco nos dirá lo mejor para el banco, no para ti. Claro, no para ti. No Tú tienes que ir a un profesional o acudir al banco con un profesional. Bueno, en nuestro caso hablamos siempre con servicios centrales de los bancos, ya por volumen, queremos hablar con alguien, con todos los respetos, ¿no? Pero alguien que tenga nuestra capacidad de decisión. Y hoy en día cada vez, tristemente, los directores de oficina tienen menos atribuciones, hablamos con ellos o tienen que comentar con su jefe, pues yo prefiero hablar con el jefe directamente con quien tiene poder de decisión y arreglar las cosas. Señor, ¿no? López, quien nos esté viendo pensará, bueno, pero esto tendrá un coste que a lo mejor se escapa, ¿no? Bueno, en el 100% de los casos, nuestro coste siempre es muy inferior al ahorro conseguido. Y en tema de números, para iniciar los procedimientos, miramos uno a uno todos los clientes, una forma de pago súper cómoda. Entendemos que el cliente no está en su mejor momento económico cuando viene a vernos, con lo cual ningún cliente nos ha rechazado por no poder pagarnos. Ponemos cuotas ajustadas en función del ahorro conseguido y siempre es inferior al ahorro que conseguimos, siempre. Qué bien, qué bien. Bueno, yo tengo aquí una información de ustedes, ¿no? Creo que tengo cláusulas abusivas y aquí hay un pequeño manual donde aparece una serie, un decálogo, yo diría yo, 10 o hay más inclusive. Sí, según Europa, una hipoteca tiene una media de 32, un máximo, perdón, de 32 cláusulas abusivas, solo la hipoteca. Luego, en préstamos personales, en fondos buitre, el ASNEF incumple normativa europea. La mayoría de personas que están en el ASNEF pueden solicitar la baja de ASNEF sin pagar ASNEF, porque ASNEF incumple normativa. O sea, por abusos que hace la banca en España habrá más de 2.000. Y hemos puesto los 10 principales que más afectan a las personas. De estos 10, de este decálogo, que la gente se pregunta, ¿tengo alguna cláusula abusiva? Y aquí aparecen como mínimo hay 10, ¿no? De todos estos son los más referentes. ¿Me daría usted uno sí, en por particular? volumen el que afecta a más personas. Por ejemplo, ¿sí? El tema de los avales. Sí. Nos dice Europa que ser avalista es abusivo. ¿Cuántas personas han perdido sus pisos por haber avalado? Entonces, hay una cláusula, Europa dice claramente que un avalista siempre está en segundo rango. Quiere decir que en el caso de impago, primero hay que acudir siempre al titular. Y después, una vez que han embargado todo lo posible al titular principal, se pueden hacer acciones del remanente que queda contra el avalista. Y en España, el 100% de avalistas han firmado una cláusula que dice que el avalista o fiador renuncia a sus derechos en cuanto al orden, exclusión y demás. Quiere decir que están firmando primero que renuncia a sus derechos. Esos derechos son irrenunciables. Y después que está firmando que pueden ir indistintamente contra él o contra el titular en cualquier momento que impague. Eso es abusivo. Europa dice claramente, cualquier cláusula abusiva se dará por no puesta y es nula. Y de esta manera estamos consiguiendo quitar avales por abusividad. Claro, si quitamos el aval de la hipoteca o de ese préstamo, esa persona ya no está avalando. ¿Cuántas personas en España tienen problemas por haber avalado? Por no haber sido conscientes de lo que firmaban en su momento y por haber firmado una cláusula abusiva de renuncia a sus derechos. Esto cuando lo han visto en Europa, en el Parlamento Europeo, que hemos presentado un escrito, dicen, en España se renuncia a los derechos y son irrenunciables. Pues oiga, lo permite el banco, que lo ha redactado, lo permite el notario, que lo ha leído y igual se ha sonrojado internamente, lo permite el Banco de España, que debe saber que se firma en todas las hipotecas, y quien no lo permite es Europa, y es la que nos dice, les indica a los jueces nacionales que eso es un abuso. Esa es una, y avales hay, otras ASNEF, hay 11 millones de personas en ASNEF. ASNEF es una base de datos 11 millones de morosidad. ¿De personas españolas? Sí, hay 11 millones de apuntes en ASNEF, de los 40, hay quien tiene 10 apuntes y quien tiene 1. 11 millones de apuntes de ASNEF. El ASNEF es una base de datos, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, una base de datos de morosidad. Bueno, pues nos dice Europa claramente, cualquier base de morosidad en Europa tiene que haber una sentencia judicial firme, un juez que acredite que se deben 182.000 euros o 17,55 euros. Desde el momento que el cliente no está de acuerdo con esa deuda, obligatoriamente hay que darle de baja de la ASNEF hasta que un tribunal acredite que esa deuda existe y cuál es la cuantía. Si no nos dan de baja de ASNEF, se pueden pedir indemnizaciones, y hay sentencias, entre 5 y 10.000 euros que tiene que indemnizar quien te ha puesto en ASNEF a ti por apunte. Tenemos un cliente con 10 apuntes y tendrá que recibir una media de entre 50 y 100.000 euros por estar en base de datos de ASNEF cuando ha indicado fehacientemente que no está de acuerdo con esa deuda. Madre mía, tener que recurrir a Europa para que diga Europa que, sí, porque que se está haciendo mal. Sí, en España, increíblemente, pues bueno,
no, el sistema no funciona. Y esto lo saben los partidos políticos. Pero da igual, ¿cómo se financian los partidos políticos? Con dinero de los bancos, ya está. Y luego los rescatamos cuando... Con dinero de todos. Con dinero de todos. Aquí hay una cantidad de abusos muy importantes. Gracias a Dios tenemos nuestra central en Bruselas. Gracias a Dios que conocemos normativa europea y pedimos auxilio a Europa. Menos mal que somos europeos. Menos mal, menos mal. Bueno, menos mal que tenemos a don Javier López, como digo, director del área jurídica global aquí en este plató de Tierra de Sueños, para ir hoy y en otras ocasiones seguir hablando de este tema que ustedes pueden utilizar llamando un teléfono que les vamos a seguir facilitando, y lo tenemos a ese 900-730-910. No pierdan ustedes nada por preguntar, oiga, tuve que comprar algo en un momento determinado en televisión, no puedo hacer frente, ¿qué hago con aquello? ¿Lo devuelvo? ¿Qué hago? Por ejemplo, una sentencia reciente muy interesante, que todos aquellos préstamos que se han tenido lugar en el hogar, nos hemos comprado unos libros que a veces nuestros padres, ¿verdad?, vienen señores a venderles libros que, bueno, en fin, todos los libros son interesantes, pero a veces no valen 3.000 euros esos libros que han comprado. O un colchón súper especial que no sé qué hace, que al final no hace nada, que en una tienda vale 1.000 y te los venden por 6.000. Bien, cualquier préstamo en el hogar que el cliente no recibió el dinero, porque lo que hizo fue la financiera, que tampoco estaba presente en la firma, emitió el dinero directamente a la empresa de libros y el cliente no ha recibido nada. ¿Vale? Bien, ese crédito es nulo. Y entonces, el cliente puede reclamar judicialmente todo lo que ha pagado de los libros a la financiera, y la financiera se los tiene que devolver, el dinero íntegro. Y le tendrá que reclamar la empresa de libros al cliente, con lo cual se puede retrotraer cualquier venta domiciliaria que el cliente no ha recibido el dinero, se puede retrotraer. Don Javier López, muchísimas gracias por estas aclaraciones y le espero en otra ocasión para que sigamos hablando de este trabajo suyo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy amable. Ahí aparece el teléfono, insisto, el teléfono de esta área jurídico global, ¿verdad?, donde podemos encontrar a nuestro invitado y a más de 300 abogados que estarán dispuestos a trabajar para todos ustedes. Con él también nosotros nos vamos, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva ocasión aquí en Tierra de Sueños. Que tengan un feliz fin de semana y, como siempre les digo, si me lo permiten, no se olviden de ser buenos. Adiós, muy buenas noches.